desde Zacatecas. La leyenda sobre las escuelas públicas construidas sobre cementerios en México. No la conocía. Mira, todo está construido sobre cementerios. Esta es una de las más bonitas historias que yo he pensado de fantasmas. A ver. Perdón, pero este es el ojo el que me inyectan luego. Tengo poca comezón una semana después. A ver. Déjenme sacar un dato que puede resultarnos útil. Ténganme paciencia. Hablen entre ustedes, cuéntense chistes. Ok. En este momento, en este planeta giratorio, en esta humanidad giratoria que decía López Velarde, consta de alrededor de 8,000 millones de seres humanos. Somos los que somos. Antes de nosotros han vivido aproximadamente 110,000 millones de seres humanos. Y esos 110,000 millones que vivieron antes que nosotros, tantos muertos. No son 4, no son 16, no son mi abuelita Sofía, que tanto quiero. No, son 110,000 millones. Dicen que en total ha habido 117,000 millones de la especie ha habido en la Tierra. Me quito 8,000 que estamos ahora. Y para redondear, 110,000 millones. 110,000 millones. ¿Seguro que hay muertos por donde tú estás? ¿Seguro? Se ha muerto un montón de gente por donde tú estás. A lo mejor no un cementerio de hace 100 años, pero si uno de hace 500, de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 30,000. Si los seres humanos nos estamos enterrando desde tiempos de los neandertales, por lo menos, y hay indicios de que hay entre los denisovanos, me parece. Creo que sí. Prácticas funerarias que echarían mucho más para atrás la idea de las prácticas funerarias. ¿Son los denisovanos? No. El hombre de Naledi, perdón. El Homo Naledi, hay una serie, hay ahora en el debate, porque los que están estudiando la cueva de Naledi han dicho que parece haber indicios de prácticas funerarias que echarían para atrás en miles de años la idea de que el ser humano se asombraba y cuidaba, se asombraba del hecho de la muerte y tenía un cierto cuidado con aquellos que ya habían muerto. Pero antes de eso se murieron muchos que andan por ahí, que quedaron por allí, tirados. Igual sus huesos se los comieron, pero allí murieron, ahí estaban. Cerca de donde estás hubo muertos. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que no hay fantasmas. Es decir, si existieran los fantasmas, habría 110,000 millones de espíritus por el mundo dando la lata. Y si fueran simpáticos y agradables, me dirían cosas como, me pasarían datos sin que yo tuviera que teclearlos en internet. Pues si fueran fantasmas chocarreros, me tirarían la Coca-Cola y me soplarían a la oreja para no dejarme hacer mi streaming en Santa Paz. Sonarían cadenas, pero sonarían cadenas todo el tiempo. 110,000 millones de fantasmas. Imagínate esa horda, ríete tú de los caminantes blancos de Juego de Tronos. 110,000 millones de seres humanos han muerto. Y no están en ningún lado, ninguno de ellos. Ninguno da indicios de que su personalidad haya sobrevivido al trance de la muerte. Salvo algunos que luego los eligen porque resultan interesantes, ¿no? Porque eran parientes, cosas por el estilo. Entonces se inventan fantasmas a modo que al paso de los días y de los meses pues te das cuenta que son más falsos que un euro de cartón. Entonces, si alguna escuela en México puede haber sido construida sobre un antiguo cementerio, so fucking what? ¿Y qué? No van a salir los huesos a vengarse de los niños. Olvídenlo, están muertos. Y como una persona que está muerta tiene una capacidad de acción muy limitada, porque si no fuera así tendríamos 110,000 millones de muertos tocando las narices. ¿Ok? He dicho.